Hola, hoy os traemos una receta de clochina style y para ello necesitaremos sal, clochina valenciana, curry verde, ajos, una lima, leche de coco, a mí me suele gustar más la que está más densa, no la ligera, caldo de pescado, en este caso no teníamos y hemos comprado uno, todos estos ingredientes los podríamos comprar en el Consum a falta del curry, que el curry ya lo tenía yo. Hierbabuena y cilantro. Y en maquinaria solo necesitaremos la típica turmix de casa con el acople de picador, así que ya lo tendríamos todo. Vamos a empezar con 3 ajos. Al final el sabor del ajo es según os guste, si os gusta más suave o más fuerte. Lo partimos por la mitad para que se pueda picar bien. Curry verde, a mí me suele gustar que pique, entonces yo en este caso he puesto 35 gramos. Y la partiremos por la mitad y la dejaremos por la parte de dentro para cuando las hagamos. Cogemos un poquito de hierbabuena y ponemos las hojas. Eso también va a gustos. A quien no le guste la hierbabuena, pues puede directamente no ponerla. Y lo mismo con el cilantro, que hay mucha gente que no le gusta el sabor. Si no te gusta el cilantro, lo que puedes hacer es ponerle perejil. Le dará un toque menos, pero bueno, si al final no te gusta, puedes sustituirlo perfectamente. En este caso vamos a poner lo que es las hojas y las ramitas, que no pasa nada. Todo esto le aporta sabor. A mí me gusta mucho el cilantro, así que le vamos a poner un poquito más. Y ahora vamos a ponerle caldo de pescado. Yo la mitad la tengo cogida en este vaso, que la mitad son 100 mililitros. Y vamos a triturar, ya le pondremos la leche de coco. Ahora vamos a poner la mitad de la lata tiene 400 mililitros, yo le pongo la mitad. Vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a triturar de nuevo. Vale, ahora no se aprecia, quitamos las cuchillas y ahora os enseñaré porque vamos a poner ya las clochinas en el recipiente y lo vamos a hacer ya al vapor con el curry verde. Vale, ya lo tenemos, añadimos las clochinas y vamos a poner la salsa que se quedaría tipo así. Añadimos, quitamos bien los lados. Mezclamos y una vez lo tengamos todo mezclado, tapamos y lo ponemos al fuego. En cuestión de unos 4 o 5 minutos lo tendríamos hecho. Ahora os enseño el resultado. Voy a abrir para que veáis que empiezan a abrirse. Es una pena que no podáis oler, pero es increíble, empiezan a abrirse algunas. Os lo acerco para que lo veáis mejor.
y huele fenomenal. Lo vuelvo a poner en el fuego y ahora sí, la próxima vez que lo abrimos ya estará para comérnoslo. Vale, pues esto ya estaría. Vamos a apagar y os enseño antes de emplatar. Las hemos dejado reposar 30 segundos. Vamos a ponerlas aquí y vamos a proceder al emplatado. Ya lo tendríamos. Vamos a poner un poquito de caldo. Vamos a guardarlo. Y vamos a ponerle un poco de hierbas para darle el toque fresco. Primero un poco de zumo de lima. A quien no le guste mucho, con lo que hemos puesto antes es suficiente. Vamos a picar un poco la hierbabuena. Y un poco más grandecito el cilantro. A quien le gusta la hojita entera, entera. A mí me gusta que se note, entonces no la voy a hacer muy fina. Espolvoreamos la hierbabuena y el cilantro. Espero que os guste.